Cuando me curo, no soy el único que se cura. Lección 137 de un curso de milagros. En esta lección, Jesús sigue con el tema de la enfermedad y también nos adentra en el tema de la curación. Para un curso de milagros, la enfermedad no es otra cosa que el pecado, es decir, la creencia en la separación que inevitablemente nos lleva a percibirnos como cuerpos. La curación es lo opuesto a todas las ideas que tenemos de lo que vendría siendo la enfermedad y de la separación. La curación se equipara con unión, con instantes santos, con perdón, con el puente que nos lleva hacia el mundo real y finalmente hacia la aceptación de la expiación en nuestra mente. Transitamos este puente a medida que nos unimos en instantes santos a nuestro Maestro interno, habiendo reconocido de antemano nuestras elecciones en favor del ego para voluntariamente dejarlas a un lado. Y es así como vamos avanzando en el estado de la curación. No somos el único que se cura, no está hablando de cuerpos. Recuerda, siempre se habla de nuestra mente tomadora de decisiones, porque cada uno de nosotros que acepta dar un paso hacia la expiación se vuelve automáticamente un recordatorio para toda la mente que somos. Es imposible que nos curemos unos y otros no, porque lo único que existe es el Hijo de Dios en unidad, tal como Dios lo creó. Soy José Mandé, te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poquito más acerca de qué actividades hago con un curso de milagros, formaciones, cineforums, etc., date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com y verás algunos detalles de las mismas. Y recuerda, antes de comenzar tu trabajo con la lección, haz una lectura sosegada de todo el material. Comencemos pues con la lectura de esta lección. Cuando me curo, no soy el único que se cura. La idea de hoy sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación, pues la curación es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se le mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento, pues parece mantener a un ser separado del resto, para que sufra lo que otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real y mantener a la mente en solitario confinamiento, dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. Es importante, como siempre te digo, no perder de vista el tema del propósito en un curso de milagros. El pensamiento original de la enfermedad es la creencia en la separación de Dios. Así que aquí tenemos el primer aislamiento. Pero eso se subdivide una vez más, como nos dice, por ejemplo, en el capítulo 18, y terminamos con la percepción de que toda su creación, el Hijo de Dios, se encuentra ahora fragmentado. Y de esa fragmentación, pues nos identificamos con un cuerpo. Los otros cuerpos no tienen ahora nada que ver aparentemente con nosotros, salvo en nuestras relaciones especiales. Esto ya es una condición de aislamiento que se agudiza aún más con los síntomas de enfermedad corporal, porque el dolor, el malestar que hace que unos lo sintamos y los que no estén enfermos, entre comillas, no lo sientan, nos hace sentir todavía más excluidos, más injustamente tratados y con más resentimientos. Este es el propósito que tiene la elección de la enfermedad corporal. Estamos defendiendo en realidad lo que es la enfermedad para un curso de milagros, que es la creencia del ataque en la mente y de la separación. El dolor y los síntomas corporales centran ahora toda nuestra atención en el cuerpo y hacen que solamente estemos interesados en aliviar y reconfortar a nuestro cuerpo. Si el dolor es psicológico, pues procuramos estar con estas personas que nos hacen, entre comillas, sentir bien, llamándolos por teléfono, visitándolos. Y si el dolor es físico, pues también buscamos alguna otra forma de magia para que se nos remita el dolor. Todo lo demás queda excluido y todo lo demás pierde importancia porque ahora lo único que necesito es aliviar mi síntoma. Y esto fija en nuestra conciencia la realidad de mi identidad corporal, porque estoy bastante alejado en este momento de recordar que es algo que yo mismo he elegido, tal y como nos decía en la lección 136.
La proyección de este pensamiento de enfermedad de la muerte al cuerpo hace entonces que aparezca esta sombra de aislamiento y que sin lugar a duda la separación y el cuerpo ahora sean muy reales en mi conciencia. Y si esto es verdad, pues la unicidad, la invulnerabilidad, Dios no pueden ser ciertas. Y por supuesto, entonces perdemos de vista el estado de sanación, que es la percepción de intereses comunes. Ahora los intereses se encuentran todavía más fragmentados y divididos porque lo único que se vuelve relevante en mi experiencia es el alivio del dolor que estoy padeciendo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. El mundo acata las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación opera aparte de ellas. Es imposible que alguien pueda curarse solo. En la enfermedad, él no puede sino estar aparte y separado. Mas la curación es el resultado de su decisión de ser uno solo nuevamente y de aceptar su ser con mayúsculas, con todas sus partes intactas e incólumes. En la enfermedad, su ser aparenta estar desmembrado y desprovisto de la unidad que le da vida, mas la curación se logra al él comprender que el cuerpo no tiene el poder de atacar la universal unicidad del Hijo de Dios. El propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras son verdad, mas la curación demuestra que solo la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido la simple verdad, lo cual seguirá siendo exactamente como siempre fue. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones, se les debe mostrar que lo que contemplan es falso. Así pues, la curación, que la verdad nunca necesitó, tiene que demostrar que la enfermedad no es real. No podemos cenar solos porque la curación no es otra cosa que la aceptación de la expiación, lo cual nos muestra que el Hijo de Dios sigue siendo uno tal como Dios lo creó y que no forma parte del sueño de muerte que ha urdido, ni tampoco con ninguna de las figuras del sueño con las que se encuentra identificado. En instantes santos, a medida que aprendemos a observar sin juzgar nuestras elecciones en favor del ego y voluntariamente las entregamos a nuestro maestro interno, es como vamos recorriendo el camino hacia la expiación. Y es entonces cuando le damos la mano a nuestro maestro interno que nos podemos poner por encima del campo de batalla y más allá de las formas y de las diferencias, podemos entender que todos nosotros compartimos el mismo interés común, la misma necesidad de despertar de este sueño de muerte y de sufrimiento. Puede que tú no tengas síntomas físicos en tu cuerpo de enfermedad, pero conoces a otro que los tenga. Entonces observa tu mente al respecto. A veces te puedes avergonzar de sentirte agradecido de que no te haya tocado a ti o ver ese miedo de que también te pudiera tocar o sentir entonces una lástima por tu hermano. Y aunque la forma del pensamiento de culpa y de la realidad de la separación es diferente en cada uno de nosotros, los dos están albergando la realidad de la enfermedad a través de los síntomas corporales y el que los posee demuestra la fragilidad del cuerpo y el otro no puede sino creer en lo mismo. Todo esto no es sino un señalamiento para observar que conjuntamente compartimos el mismo sistema de pensamiento que le está dando realidad al sufrimiento y al dolor. Y ya nos dirá más adelante Jesús en el libro de ejercicios que si el dolor es real, entonces Dios no lo es. En el capítulo 16 del curso, en la falsa empatía, Jesús nos dice que no sabemos lo que es curar, pero si nos hacemos a un lado y permanecemos sosegadamente, sentiremos empatía por la fortaleza y no por la debilidad. En lugar de darle alas a la realidad del dolor y del sufrimiento, Jesús nos aconseja mejor concentrar nuestra mente un instante solo en esto. No estoy solo y no quiero imponerle el pasado a mi invitado. Yo lo invité y él está aquí y no tengo que hacer nada excepto no interferir. Recuerda que el trabajo es interno y se trata de no defender los pensamientos en la mente. La sanación entonces ocurre cuando de esta manera le pedimos ayuda a nuestro maestro para que nos lleve un paso más allá, fuera del sueño, donde podemos ver que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó y que la enfermedad es imposible. No se trata que neguemos nuestras experiencias en los cuerpos, sino de que observemos que estas experiencias testifican todavía nuestra decisión
de no querer soltar completamente el sistema de pensamiento del ego. Y el perdón es este puente, es este proceso transitorio en el cual vamos aprendiendo a abandonar todos estos pensamientos de ataque. La buena noticia es que todo se trata de un error de percepción, el cual nuestro maestro interno nos irá mostrando. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 18, tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. Vuélvete hacia la majestuosa calma interna, donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. Todas las complicaciones, las películas de terror, los dramas, la realidad del sufrimiento y los ajustes para volver a estar en estados de plenitud que nunca llegan son las fabricaciones del ego para que perdamos de vista que somos una mente que puede elegir la expiación. Puede que no estemos muy dispuestos a hacerlo, sobre todo al principio, pero es sumamente simple. Lo único que se pide es que observemos nuestros pensamientos de ataque y no los defendamos de manos del maestro. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 31, qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. Sigamos entonces con la lectura de la lección. La curación podría considerarse, por lo tanto, como un antisueño que desplaza el sueño de enfermedad en nombre de la verdad, pero no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todos los pecados que nunca se cometieron, la curación desvanece las ilusiones que jamás tuvieron lugar. Y así como el mundo real emergerá para ocupar el lugar de lo que nunca sucedió realmente, la curación ofrecerá restitución para los estados imaginarios e ideas falsas que los sueños han ido tejiendo y convirtiendo en cuadros de la verdad. Mas no pienses que curar no es algo digno de ser tu función aquí, pues el anticristo se vuelve más poderoso que el Cristo para aquellos que sueñan que el mundo es real. El cuerpo parece ser más sólido y más estable que la mente, y el amor se convierte en un sueño, mientras que el miedo continúa siendo la única realidad que puede verse, justificarse y entenderse plenamente. El cielo no puede saber nada de la curación porque en el cielo no existe la enfermedad. ¿Cómo puede ser algo real si tiene que curar lo que jamás ha podido estar enfermo? Es importante cuando trabajamos con un curso de milagros entender que estamos trabajando con símbolos. Los símbolos no son sino una representación de algo, pero no son lo que quieren representar. Sencillamente son apuntadores. Se usa, por ejemplo, el símbolo del perdón, el símbolo de la sanación, el símbolo de Jesús, porque nosotros creemos ser cuerpos y Jesús no es sino nuestro hermano en la mente, jamás ha sido un cuerpo. Pero necesitamos de símbolos porque en nuestro confundido estado mental tiene temporalmente sentido que los utilicemos. Todos estos símbolos, sanación, perdón, Jesús, no hacen sino reflejar la unicidad de Cristo, la verdad del amor de Dios en nuestra mente. Aunque la curación, al igual que el perdón, no son una realidad, son ilusiones que están al servicio de la inocencia del Hijo de Dios. Porque nosotros sí creemos que la enfermedad es posible y sí creemos que la separación ha podido ocurrir. No importa en qué forma se manifieste nuestra creencia en la culpa, nuestro maestro interno sabe que eso jamás ha sido posible y así que, como somos inocentes, tenemos todo el derecho que se nos ayude con esta creencia desquiciada o con la fe en la idolatría, como también se le dice en el curso, en el texto, por ejemplo, en el capítulo 29. Ahí Jesús nos comenta: un ídolo se establece creyendo en él, y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere, entre comillas. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. Y uno de estos ídolos, por supuesto, es nuestro cuerpo que hace
que perdamos de vista nuestra realidad de que somos una mente invulnerable y ahora hemos venido a sufrir, a padecer y a morir, materializando entonces la realidad de la idea de que el pecado, la separación y la culpa en la mente han sido posibles. Este es el propósito que tiene la idolatría y este es el propósito que tiene la enfermedad. Una vez que nosotros empezamos a reconocer qué propósito tiene la enfermedad y dejamos de atribuirle valor en la mente al dolor que esto nos ocasiona, es como proporcionalmente nos vamos a ir sanando. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Así como el perdón desvanecerá con su luz todo pecado y el mundo real ocupará el lugar de lo que has fabricado, asimismo la curación reemplazará las fantasías de enfermedad con las que nublas la simple verdad. Cuando se haya visto desaparecer la enfermedad, a pesar de todas las leyes que sostienen que es real, todas las preguntas habrán quedado contestadas, y entonces se dejará de valorar y obedecer dichas leyes. La curación es libertad, pues demuestra que los sueños no prevalecerán contra la verdad. La curación es algo que se comparte, y mediante este atributo demuestra que las leyes que son diferentes de las que sostienen que la enfermedad es inevitable son más poderosas que las leyes enfermizas que sostienen lo contrario. La curación es fuerza, pues con su tierna mano se supera la debilidad, y las mentes que estaban amuralladas en un cuerpo quedan liberadas para unirse a otras mentes y así ser fuertes para siempre. Elegir presentar síntomas de enfermedad en el cuerpo, estar furioso, estar deprimido, juzgar, guardar resentimientos, no son sino expresiones de una decisión en nuestra mente en favor de albergar separación y culpa. Y todo esto no es sino el intento de hacer real el pecado y la separación en la mente. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 19. Mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. De esta elección de la mente en favor de la culpa y de la atracción que entonces se experimenta por ella es de lo que en realidad nos estamos curando. Todo esto no ha sido sino un intento de mantener en vigencia la realidad de la separación en nuestra mente, o dicho de otra manera, de interrumpir la comunicación que existe de manera natural entre Dios y su Hijo. Vamos descubriendo en nuestro trabajo del perdón con la curación que va haciendo presencia en nuestra mente, cómo se va elevando esta comunicación o esta oración que Jesús le pone en el anexo del canto de la oración el símbolo de una escalera. Ahí en el anexo Jesús nos dice: la oración tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, aliviando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Su importancia no debe enfatizarse demasiado, pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón y tan solo un efecto o sombra de un cambio de parecer con respecto a la meta de la oración. No perdamos de vista que lo importante es sanar nuestra mente de la atracción de la culpabilidad de manera natural, y sobre todo ahora que somos principiantes estamos muy enfocados en la desaparición de los síntomas en el cuerpo, y eso no es importante, nos dice Jesús. No todos los milagros tendrán efectos observables. No debe enfatizarse demasiado la curación, específicamente cuando pensamos que debería tener efectos tangibles en ciertas direcciones. Nos dice Jesús un poquito más abajo que curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura, entre comillas. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras, y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. Este montón de barro y polvo no es nuestro hogar. No importa qué tan identificados estemos ahora de lo que justamente se nos quiere curar, es de este deseo de permanecer separados y de necesitar entonces este escondite. Recuerda que lo único que necesita sanación es nuestra mente de este deseo de especialismo y del refuerzo que necesariamente conlleva mediante el miedo y la culpa. La sanación es para la mente. Nos dice justo al inicio en el anexo de psicoterapia:
Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Al paciente se lo debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad, entre comillas, de las ilusiones. Aquí se está disolviendo la estrategia del ego que ancla nuestra atención al cuerpo, sus síntomas de enfermedad y sus problemas para alejar nuestra atención de lo que verdaderamente puede hacer una diferencia, que es elegir en favor de la expiación, porque somos una mente y no un cuerpo. Y es justamente porque la sanación es a nivel mental acerca de la creencia de que la mente pudo alguna vez estar dividida, que la sanación tiene que ser compartida por todos por igual. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 10, ¿qué otro consolador con mayúsculas puede haber para los hijos enfermos de Dios excepto su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte, Él siempre es aceptado por todos, y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas, y Dios tiene solamente un canal para sanar porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Nos vamos haciendo conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, del Maestro de la expiación, a medida que aprendemos de su mano a percibirlo en nuestros hermanos. Esto para el sistema de pensamiento del ego es debilidad porque hemos confundido el ataque con fortaleza y el amor con miedo. Y no obstante, lo que está haciendo Jesús es ayudarnos a recordar que es justamente al revés, que es el ataque lo que es la debilidad y el miedo, la invulnerabilidad y la fortaleza. Y es siempre entre estas dos alternativas la elección que se nos está planteando. Nos dice en el texto, en el capítulo 31, elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Cristo ha venido y esto es lo que te está pidiendo. ¿Cómo se lleva a cabo esta elección? Qué fácil de explicar es esto. Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti. Y lo que eliges es lo que crees que es real. Sigamos entonces con la lectura de la lección. La curación, el perdón y el feliz intercambio del mundo del dolor por uno en el que la tristeza no tiene cabida son los medios por los que el Espíritu Santo te exhorta a que lo sigas. Sus dulces lecciones te enseñan cuán fácilmente puedes alcanzar la salvación y cuán poca práctica necesitas para dejar que sus leyes reemplacen a las que tú promulgaste para mantenerte prisionero de la muerte. Su vida se vuelve la tuya propia al tú extender la poca ayuda que Él te pide para liberarte de todo lo que jamás te causó dolor. Y a medida que te dejes curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. Tal vez no los reconozcas a todos, ni comprendas cuán grande es la ofrenda que le haces al mundo cuando permites que la curación venga a ti. Mas nunca te curas solo. Legiones y legiones de hermanos recibirán el regalo que tú recibes cuando te curas. Los que se han curado se convierten en los instrumentos de la curación, y no transcurre tiempo alguno entre el instante en el que son curados y aquel en el que toda la gracia de curación les es dada para que ellos a su vez la den. Lo que se opone a Dios no existe, y aquel que no lo acepta en su mente se convierte en un refugio donde los que están cansados pueden hallar descanso, pues ahí es donde se otorga la verdad y ahí es donde las ilusiones se llevan a la verdad. Es nuestra tarea aprender a aceptar la expiación para nosotros mismos o aprender a negar de la mano de nuestro maestro la negación de la verdad. Es así como vamos aprendiendo que lo que se opone a Dios no existe o que no nos gobiernan otras leyes que las de Dios.
Y estas son las leyes que el Espíritu Santo está reflejando en la sanación que se va llevando a cabo en nuestra mente. No transcurre tiempo. Recuerda que el milagro no está supeditado a las leyes que vino a abolir, pues la mente se encuentra fuera del espacio y del tiempo. Y es a medida que nos vamos dejando curar como vamos entendiendo que la filiación es una sola. En el manual del maestro, por ejemplo, nos dice cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar el mundo. Uno solo. Y ese maestro de Dios eres tú, somos todos y cada uno de nosotros, porque la mente es una. En el anexo de psicoterapia, Jesús nos habla acerca de cómo las leyes que marcan las limitaciones del mundo no pueden entorpecer las verdaderas leyes que nos gobiernan, de las cuales la curación no es sino un reflejo. Nos dice Jesús en este anexo: tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas en nombre de Dios. Esto puede ser difícil de recordar, pero Dios no va a dejar que los regalos que te ha dado se limiten a los pocos que en efecto ves. También puedes ver otros, pues la visión no se limita a los ojos del cuerpo. Hay quienes no necesitan tu presencia física, pero te necesitan tanto o incluso más en el instante en el que te son enviados. Los reconocerás en la forma que sea más útil para ellos y para ti. No importa cómo lleguen, serán enviados en la manera que resulte más beneficiosa. Un nombre, un pensamiento, una imagen, una idea o tal vez simplemente una sensación de que te conectas con alguien en alguna parte. La unión está en manos del Espíritu Santo y no puede dejar de darse. Tus pacientes no son sino tus hermanos a la vez que nosotros somos los pacientes de otro hermano. Pero en el momento en el que estamos dispuestos a dejar nuestra elección del especialismo a un lado, en ese momento nuestra mente sirve de recordatorio para toda otra mente que esté dispuesta a escuchar. Y son estos nuestros hermanos que nos son enviados para que les recordemos que ellos tienen el mismo poder de elegir la voluntad y la sanación que nosotros. Sigamos entonces con la lectura de la lección. No le ofrecerías refugio a la voluntad de Dios, pues con ello solo estarías invitando a tu ser a estar en su propia casa. ¿Y podría acaso rechazarse semejante invitación? Pide que ocurra lo inevitable y jamás fracasarás. La otra opción es pedir que lo que no puede ser sea, y esto es algo que jamás podrá tener lugar. Hoy pedimos que solo la verdad ocupe nuestras mentes, que los pensamientos de curación vayan en este día desde lo que ya se ha curado a lo que todavía tiene que curarse, conscientes de que ambas cosas ocurrirán al unísono. Cuando el reloj marque la hora, recordaremos que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas, para que podamos llevar la curación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. ¿No vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? Y no es un poco de tiempo, una ofrenda insignificante a cambio del regalo de lo que lo es todo. Estamos entonces permitiendo que la verdad corrija los errores en nuestra mente. Un minuto cada hora es sencillamente hacernos conscientes de cómo puede que no deseemos la curación. Estamos albergando resentimientos, juicios, miedo. Estamos viendo cómo funcionan la dinámica de las relaciones especiales para anclar nuestra atención al cuerpo y evadirnos así entonces del recuerdo de que somos una mente que puede elegir, y damos un paso atrás, ayudados por nuestro Maestro interno en un instante santo, y nos elevamos por encima del campo de batalla y permitimos un poquito más la curación. Jesús nos dice al inicio del texto, en el capítulo 2, que puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y con esta actitud,
entendemos que estamos permitiéndole al Espíritu que corrija los errores en mi mente y servir de utilidad y de recordatorio a todo hermano que es exactamente igual que yo. No importa si dentro de la ilusión del tiempo una mente parece aceptar un regalo mientras otra parece rechazarla. El hecho de ir saliendo del sueño de la mano de Jesús es darnos cuenta de que todo ocurre al unísono, porque el tiempo no puede en realidad impedir que lo que la voluntad de Dios dispone es verdad ahora. Y sigamos entonces con la lección. Mas debemos estar preparados para semejante regalo, de modo que comenzaremos el día dedicando 10 minutos a los pensamientos que siguen a continuación, con los cuales también lo concluiremos por la noche. Cuando me curo, no soy el único que se cura, y quiero compartir mi curación con el mundo, a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Permite que la curación se efectúe a través de ti hoy mismo, y mientras reposas serenamente, prepárate a dar tal como recibes, a conservar únicamente lo que das y a recibir la palabra de Dios para que ocupe el lugar de todos los pensamientos absurdos que jamás se concibieron. Ahora nos unimos para curar todo lo que antes estaba enfermo y para ofrecer bendiciones allí donde antes reinaba el ataque. No nos olvidaremos de esta función con el transcurrir de cada hora, sino recordaremos nuestro propósito con este pensamiento. Cuando me curo, no soy el único que se cura, y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos, tal como ellos se curarán junto conmigo. Nos preparamos para tal regalo no en el sentido de que nosotros tengamos que poner cosas, sino en el sentido de empezar a entender que no hay nada que podamos hacer para entorpecer la voluntad de Dios. Esta verdadera humildad, el entender que su voluntad dispone que su hijo no esté enfermo y disponernos a aceptarlo, es la preparación que Él nos está pidiendo. Nos dice en el texto, en el capítulo 18, respecto al instante santo, que el instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en la que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de él y confundirás a uno con el otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él dar tanto. Y nos preparamos entonces para recibir este regalo verdaderamente, también revisando, observando nuestra mente y ver qué tan atraídos estamos por los pensamientos de juicio, de rabia, de resentimientos y por lo poco dispuestos que estamos a dejar a un lado el sistema de pensamiento del ego. Entonces ya empieza a cobrar sentido que la sanación es para nuestra mente, porque nos encontramos en un estado mental que no puede ser la voluntad de Dios y reconocemos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para cambiarlo, sino aceptar que si somos el inocente Hijo de Dios, esto que vemos no puede ser la voluntad de nuestro Padre. Este pequeño paso de inflexión nos ayuda a darlo el pleno reconocimiento de que suscribirnos al sistema de pensamiento de la culpa, del ego, estar furioso, estar deprimido, estar preocupado por los síntomas de la enfermedad que mi cuerpo está padeciendo, no me están aportando la paz ni me están haciendo recordar que el Hijo de Dios ya es libre. ¿Vale todo esto la pena? Ahí podemos entonces hacernos a un lado y de corazón emprender la práctica del día y entender que no me puedo curar solo, sino que el aceptar la curación en mi mente, el permitir que la realidad que le estamos dando a estos pensamientos sea erradicada para todos, es como nos curamos todos juntos. Aunque nos preparemos en la mañana y en la noche para hacer esta práctica, está claro a estas alturas que Jesús nos está entrenando para que poco a poco, cada vez más, estemos más vigilantes en alerta de Dios y de su reino durante todo el día. Irá sucediendo de manera natural y de momento nos ceñimos a las instrucciones específicas
y con la guía de nuestro maestro, ya te alegrarás de ver brotar de manera espontánea todas las tomas de conciencia y todas las oportunidades en las que puedes ahora vigilar mejor tu mente y entregar tus pensamientos de juicio, ataque, miedos, resentimientos a la expiación en paz. Y así ir recobrando la certeza de que cuando te curas, no puedes curarte solo porque la filiación es una. Que tengas entonces una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos en la lección siguiente.